Vamos a continuar con la serie que estamos compartiendo cada domingo, serie llamada Aún no es el fin. Y en esta mañana quiero compartir un tema que se va a titular Insensibilidad espiritual. ¿Cómo se llama el tema? Insensibilidad espiritual. Estamos viendo esta serie. Estamos viviendo en tiempos donde se están cumpliendo muchos de estos textos que estamos leyendo. Y cuando la Biblia se refiere a la insensibilidad espiritual, a veces ignoramos que la insensibilidad llega de manera progresiva, se va acrecentando en aquellos que no permanecen en la palabra, que no permanecen en la oración. Y sin darnos cuenta caemos en una frialdad que ni nosotros mismos sabemos cómo caímos allí. Y vamos a estar viendo algunos puntos muy importantes acerca de todo esto. Mateo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Señor, en esta hora te pedimos de tu asistencia. Háblanos a través de tu Espíritu, mi Dios. Hemos venido con deseo, con anhelo, con hambre de ti, Señor. Queremos aprender, Señor, de tu palabra. Queremos ser instruidos, crecer, acercarnos más a ti, aprender, Señor. Sabemos que tú eres bueno, eres lleno de misericordia, de compasión, pero sobre nosotros recae esa responsabilidad, Señor. Ayúdanos en esta hora, háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. El profeta Ezequiel profetizó acerca de cómo Dios iba a cambiar el corazón de aquellos que habían de creer en Jesucristo. En el capítulo 36 voy a leer una versión llamada Nueva Biblia Viva, es una versión de la Biblia más sencilla. Fíjense lo que profetizó Ezequiel 36, voy a leer desde el verso 25. Dice: entonces será como si yo hubiera esparcido agua limpia sobre ustedes. Aquí se está refiriendo al nuevo nacimiento. Dice: su inmundicia será lavada y sus homenajes a los ídolos será cosa del pasado. Dice el verso 26: y les daré un corazón nuevo. Les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles. Ahí está la palabra insensible. Y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. Verso 27 dice: y pondré mi espíritu dentro de ustedes, para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Esta profecía de Ezequiel nos revela muchas cosas que sin la palabra de Dios nunca podríamos saber, ni mucho menos entender. Esta profecía es mencionada por el mismo Jesús cuando se encontró con un maestro de Israel llamado Nicodemo en Juan 3. Y irónicamente, este maestro de la ley de Moisés viene de noche, se acerca a hablar con Jesús, porque cuando escuchó las palabras de Jesús y cuando vio lo que Jesús hacía, produjo una curiosidad espiritual en el corazón de Nicodemo. Este Nicodemo viene con Jesús a hacerle preguntas, pero escuche bien, este era un maestro y no un maestro que fue a la universidad y se dedicaba a otras cosas. No, esta gente nada más vivía para estudiar, vivir y examinar la ley de Moisés. Cuando se acerca con Jesús, no entiende nada de lo que Jesús le explica, absolutamente. Y Jesús le estaba hablando de parte de Dios. Sin embargo, lo irónico de esto es que Nicodemo, el nombre Nicodemo significa victorioso sobre la gente. No sé si usted conoce los tenis Nike, y esa palabra Nico es del griego victoria, y demos, de donde sacamos la palabra democracia, es la palabra pueblo. Su nombre significaba victorioso sobre la gente o poderoso sobre el pueblo. Este Nicodemo era un experto en la ley que se le entregó a Moisés. Nicodemo conocía cada tilde, coma, punto, todo de la ley.
Pero algo sucede, y es que este maestro de Israel, ¿verdad?, se encuentra con la ironía de que no entendía el lenguaje de Jesús. Lo que Jesús le decía, no lo entendía. Sin embargo, si usted se da cuenta, muchas personas que no eran doctores en la ley, no eran escribas, no eran fariseos, en tiempos de Jesús, sí entendieron la palabra. Y eso nos da un principio de que la palabra de Dios no se entiende con la cabeza, se entiende con el corazón y luego con la cabeza. Vamos al libro de Juan capítulo 3, versículo 1. Aquí vamos a leer hasta el versículo 8. Vamos a ver esta conversación de Nicodemo con Jesús. Juan capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 1. ¿Llegaron todos? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ahí está su nombre. Dice, era un principal entre los judíos, podemos entender principal como un líder, ¿verdad? Un líder, uno de los gobernantes de Israel. Dice, este vino a Jesús de noche. Conocemos que como querían matar a Jesús, tuvo que venir escondido, ¿verdad? Pero la buena noticia es que vino, ¿verdad? No importa, de día, de noche, vino. Y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos, fíjense, habían muchos que estaban allí a lo mejor con temor, que sabían que Jesús venía de parte de Dios, pero tenían miedo, dice Juan 12:43, muchos no le glorificaban porque tenían miedo de que lo echaran fuera de la sinagoga. Por eso dice Nicodemo en plural, sabemos, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí Nicodemo le está llamando como a Jesús, maestro. Respondió Jesús y le dijo, aquí es donde me gusta siempre enseñar esto. Siempre que estudie la Biblia, siempre mire la pregunta que le hacen a Jesús y cómo Jesús responde. Jesús los redirige a lo importante. Nicodemo, impresionado, impactado por Jesús, por sus palabras y los milagros, Jesús los redirige y le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo. Aquí de cierto significa, te aseguro, te afirmo, esa es la idea, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra ver aquí no es mirar con los ojos, sino más bien percibir algo, pero percibir algo espiritual, no algo que se puede mirar, algo que tenemos enfrente. Quiero que noten que muchas veces cuando la Biblia dice el reino, se estaba refiriendo directamente a Jesús. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice, muchos dirán el reino, helo aquí, helo allí, y yo os digo que el reino está entre vosotros? Se refería a él. Dice el versículo 4, dice Nicodemo le dijo, aquí Nicodemo contesta con una obvia pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Bueno, humanamente todos diríamos, es imposible. Por eso dije humanamente. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, aquí lo que estamos mirando es lo impactante de los misterios del poder de Dios y lo vergonzoso, podemos decir, de las limitaciones del pensamiento humano. Y eso debemos de siempre tenerlo en su lugar, para nosotros no caer en la idea de que cuando nos dicen algún versículo seguido decir, no, sí, ya lo entendí. Porque entendimiento aquí no es nada más razonarlo, sino abrazarlo y obedecerlo. Esa es la idea de la Biblia cuando habla de entender. Jesús les responde en el 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí Jesús está refiriéndose a una profecía que Nicodemo conoce, Ezequiel 36. El agua representa la palabra para limpiar nuestro corazón. El Espíritu, obviamente, el Señor profetizó, era para regenerarnos, es decir, nacer de nuevo y ser una nueva criatura en Jesús, en Cristo. Dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y Jesús aquí ahora usa una ilustración de cómo es el procedimiento de nacer de nuevo, el cual no se ve el nacimiento, lo que se ve es la evidencia. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Cuántos han escuchado el sonido del viento? Especialmente cuando hay un ciclón, ¿verdad? Que da miedo. Está en su casa, dice, uy. Dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y luego dice Jesús, así como el viento es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué le contestó en el verso 8 con esta ilustración? Porque Nicodemo quería primero entender, antes de creer. Y entender el nuevo nacimiento no viene por el intelecto humano, viene por la fe. Así es como sabemos. Por eso mucha gente, cuando está debatiendo entre si seguir a Jesús o no, se quedan atrás porque quieren entender primero. Y el camino cristiano es una invitación a creer para que luego que den el paso de fe puedan entender. Bueno, no tenemos ninguna duda de que Nicodemo conocía muy bien este texto del cual Jesús le estaba mencionando. Era el cumplimiento de lo que Ezequiel profetizó en el capítulo 36, pero hay una gran diferencia entre conocer la información de algo y entender lo que esa información significa. Hay una diferencia. Nicodemo tenía la información, la profecía, pero no tenía el entendimiento, cómo iba a ser. Para los que estaban en tiempos de los profetas, en su mente estaba muy, ¿cómo es esto de que vamos a tener corazón nuevo, espíritu nuevo, nos van a limpiar con agua? ¿Cómo es esto? Jesús se lo profetiza o se lo cumple la profecía a un maestro de Israel. Y nos deja aquí muy grabado de que el conocimiento de Dios no viene primeramente por el estudio, aunque debemos estudiar la Biblia. El conocimiento vasto del maestro Nicodemo no le alcanzaba para entender los misterios de Dios, que solamente se logran y se entienden por medio de una vida nueva en Jesucristo. Si él no nacía de nuevo, no podría ver el reino de Dios. Otro ejemplo lo vemos, el cumplimiento de Ezequiel 36, es en Juan 1. Anteriormente, en el capítulo 1 de Juan, leemos otros textos que forman parte de esta profecía de Ezequiel 36 acerca del nuevo nacimiento. Juan 1, versículo 12. Tengo frío yo. Los hermanos ahí, échenle fuego allá. Ya me estoy abrazando yo mismo aquí. Tan buenos los aires. Así como sopla, sí sabemos de dónde viene ese, ¿verdad? Dice Juan 1, versículo 12. Este es otro texto que nos confirma la profecía de Ezequiel 36. Dice, mas a todos los que les recibieron. Cuando usted entiende lo que es la palabra creer en Jesús, usted va a escuchar palabras refiriéndose a la vida o al corazón como una casa. Jesús dijo, el que edifique su casa sobre las rocas, se está refiriendo a la vida. Cuando la palabra dice el que guarda, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En este caso usa la palabra recibir, ¿verdad? No sé si usted se ha encontrado con videos en el YouTube de pastores debatiendo de que no es bíblico recibir a Cristo en tu corazón. Hay debates de esto, es increíble. O sea, temas que no tienen, son irrelevantes, aunque la palabra dice que sí recibimos a Cristo en el corazón. La idea de recibir aquí es permitir que Cristo entre en tu casa, entiéndase, tu vida. Y la puerta de esa casa, ¿cuál es? El corazón. Caín, el pecado está a la puerta, está tocando. Ahí está el ejemplo. Entonces hay cosas que creo que hay pastores que lo que les gustan es buscarle la séptima pata a la gallina. Ya me inventé una, ¿verdad? Pero sí dice la Biblia que recibimos a Cristo. Todo aquel que me recibe, ¿verdad? De aquí yo toco, o sea, está claro, está muy sencillo, no hay que buscarle la vuelta a esto. Bueno, recibir significa a los que creyeron en Jesús, que permitieron que Él entrara en su corazón. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense lo que dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, aquí hay algo sumamente importante que debemos de tener en cuenta, tomar en cuenta.
Cuando Jesús predicaba o hacía milagros, la fe de algunos iba en escalón. ¿A qué me refiero? Jesús se le aparecía a alguien predicando el evangelio y la primera aparición de Jesús a alguna persona era, bueno, llegó un predicador. Pero a medida que Jesús predicaba y mostraba sus milagros, le subían el rango y decían, no, ese es un profeta de Dios. Pero luego lo subían el rango a maestro, como Nicodemo le dijo, tú eres un maestro. Hasta que muchos le decían Señor. Entonces algunos por la fe se daban cuenta que era profeta, era un predicador, era un maestro, era un sacerdote, pero sobre todo era el Señor, era Dios. Entonces algunos se acuerdan cuando en Mateo 16 Jesús le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y dicen, algunos dicen que tú eres Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Bueno, eso era una fe limitada que no llegaba hasta el señorío de Cristo, quien es Dios. Si creyeres que Jesús es el Señor, entiéndase, Dios mismo, el Creador, eres salvo. Pero eso no se cree porque alguien me lo dijo, eso se cree por medio de la predicación del Evangelio. Cuando permitimos que esa semilla entre y explota esa fe adentro de nosotros y creemos. Entonces la fe viene por el oír, dice la palabra. Bueno, aquí aprendemos que aparte de la promesa de la venida del Mesías, era no solo salvar a su pueblo, sino darnos un nuevo corazón para transformación y regeneración de nuestra alma. Es decir, Jesús no vino solamente a salvarnos hacia la vida eterna, principalmente a eso vino. Pero hay un trabajo que debe hacer primero en nosotros. ¿Cuál es? El de la regeneración, cambiar nuestro corazón. Entonces Nicodemo no entendía esto. Nicodemo se quedó así diciendo, pero ¿cómo? Pero se quedó sin la interpretación, o mejor dicho, estaba sin la interpretación de la profecía de Ezequiel. Jesús se la traduce, Jesús le interpreta la Biblia a Nicodemo. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo, refiriéndose al entendimiento limitado del ser humano y a los misterios del Señor. Primera de Corintios 2, versículo 6. Aquí Pablo, vamos a leer varios textos porque está bueno en conexión a lo que hemos inicialmente leído. Primera Corintios 2, hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Los Corintios, por eso es bueno siempre estudiar un poco del contexto histórico, pero acuérdense que Corintio estaba en Grecia y si hay un común denominador en los grecos era el conocimiento intelectual, la filosofía. Y Pablo tenía que confrontar mucho eso, porque ellos no sabían diferenciar entre conocer de Dios y conocer a Dios, por causa de que ellos tenían mucho conocimiento y ya venían con un trasfondo de filosofías, mitos y cosas muy raras. Por eso existía lo que es el gnosticismo, que es una creencia entre comillas cristiana, digo entre comillas porque no es cristiana, de que la salvación se obtiene por el vasto conocimiento divino que solamente tienen algunos. Y no personificaban a Jesús, no lo hacían una persona de carne y hueso. Entonces eso es gnosticismo. Y eso, obviamente, esa creencia da permiso a la carne a vivir como le da la gana, porque dice, la carne es el pecado y de la muerte, haz lo que quieras, es el espíritu el puro. Y fíjense cómo Satanás puede engañar. Entonces, cuando Pablo le habla a los corintios, le dice algo importante y se van a dar cuenta que de manera implícita en lo que vamos a leer está la profecía de Ezequiel, el nuevo nacimiento. Dice Pablo en el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Miren, cuando escuchamos esa palabra, alcanzar madurez, se nos puede ir la mente muy lejos. Pero madurez cristiana sencillamente es aprender a vivir y entender las cosas de manera espiritual. Eso es todo. Cuando alguien te ofende, ya tú entiendes como maduro de que tienes que perdonar. Pero si tú dices, Señor, mira lo que me hicieron y tú no me entiendes, si me lo hicieron a mí, me dolió mucho, es inmadurez. Esa es la diferencia. Así de sencillo es entender la madurez. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La palabra misterio significa que Dios lo tiene escondido
para dárselo a aquellos que creen, a los que han nacido de nuevo. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y aquí dice algo muy, muy abstracto, muy así difícil de entender, pero el texto lo explica. Dice el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se da cuenta que las cosas de Dios no son invento de hombre, no nacen en el pensamiento de los hombres? Ni lo han visto ojos, ni ha subido al corazón, significa nadie se lo ha inventado. Esa es la idea, sencillamente. A nadie ni le ha pasado por la mente. Son las que Dios revela en el corazón de los creyentes. Y dice el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí, de manera implícita, está el nuevo nacimiento. Porque cuando nacemos de nuevo, Romanos 8 dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que espiritualmente tenemos una seguridad que nos ayuda a descansar en que somos hijos de Dios. No algo intelectual, es algo espiritual. El Espíritu te afianza y te da ese reposo de que tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Sabe cuándo viene el problema de que nos preguntamos, ¿nací de nuevo o no nací de nuevo? Es cuando andamos en pecado. Esa inseguridad, después de haber nacido de nuevo, claro, es porque andamos en pecado o alejado de Dios, que es lo mismo. Ese sentimiento de que no estoy seguro si voy a entrar, porque la palabra dice en aquel día no serán avergonzados aquellos que esperan por su venida. Entonces esa pizquita o ese picantico que le da a usted cuando dice, ay, yo no sé si nací de nuevo, repito, después de haber nacido de nuevo, es porque hay pecado o estamos distantes de Dios. Y el mismo ejemplo lo uso porque nos aclara mucho. ¿Qué sucede cuando llega el frío en Nueva York y usted ve que está el sol del otro lado de la acera? ¿Qué usted hace? Bueno, por lo menos yo camino del lado del sol, yo cruzo la calle. Pero si me quedo en la sombra, el sol está afuera, pero siento frío. Entonces yo no estoy exponiéndome al sol. Así mismo la vida cristiana. Si yo soy un hijo de Dios, pero me siento inseguro, es que estoy alejado de Dios. No estoy bajo la sombra del Altísimo. Eso es lo que sucede. Y por eso se confunden algunos, dicen, es que yo no sé si nací de nuevo. Bueno, hay que estar seguro, pero una vez lo sepas, no debes estar dudando, más bien acércate al Señor y vas a volver a sentir ese abrazo. Amén. Dice el verso 10 para retomar, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Sencillamente significa que usted sabe sus secretos y nada más usted lo sabe. Esa es la idea. Pero luego aquí el punto es el siguiente, Dios nos da de su espíritu, significa que sabremos las cosas de Dios, porque lo depositó, dice Ezequiel. Y nosotros no hemos recibido, no brinqué, ¿verdad? Sí, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu. Y aquí es donde viene el discernimiento, porque dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Significa acomodando, juzgar una cosa en conexión con otra. Vemos algo de manera física y material, y como somos cristianos espirituales, la medimos y la acomodamos con lo espiritual. Tú me ofendiste, la acomodo con lo espiritual, yo debo perdonar. Así de sencillo. Amén. Dice el 14, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo.
Natural aquí es terrenal, es lo mismo, alguien que no es espiritual. Dice, no percibe. ¿Qué le acuerda esa palabra? Nicodemo, ¿verdad? Si no naces de nuevo no puedes ver, es la misma palabra percibir. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, de entender de manera espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí juzgar no es condenación, aquí juzgar es entender. El espiritual entiende todo. Es como cuando usted dice, eso que hizo esa persona, eso fue un espíritu. ¿Sí le ha tocado a veces percibir eso? O eso que esa persona hizo fue inspirada por el enemigo o la carne o etcétera. Eso es espiritual. Pero en el mundo, ¿qué dirían? No, ese está loco. Y ya, ahí quedó. Tiene problema mental. A veces es un demonio. Entonces el espiritual juzga todo, ve todo el panorama, tanto lo invisible como lo visible. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Se acuerdan que Ezequiel dijo, nos dará mente nueva? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. La mente de Cristo es el Espíritu de Cristo en nosotros. Esa es la idea. ¿Qué nos enseña la profecía de Ezequiel 36? Bueno, nos enseña que todos, sin acepción de ningunos, necesitamos ser limpiados de nuestra inmundicia y suciedad espiritual por medio del agua viva, quien es Jesucristo. Esta profecía nos enseña que lo que necesitamos, escuche bien, no es un cambio de conducta o comportamiento, sino un corazón nuevo. Esta profecía nos enseña que sin la ayuda y asistencia del Espíritu Santo de Dios, nunca jamás podremos hacer absolutamente nada conforme a la voluntad de Dios. Hasta este punto creo que hemos entendido lo que significa el nuevo nacimiento. Amén. Sin embargo, esto no termina aquí. Muchos cristianos piensan que aceptan a Cristo y ahí terminó todo. Y la Biblia dice, ahí comienza todo, ¿verdad? Sin embargo, aquí comienza todo. Es lo contrario a lo que muchos creen que termina. Aquí comienza nuestro proceso ahora de regeneración. Segunda de Corintios 4 lo dice de esta manera. Segunda de Corintios 4, versículo 16. Pablo aquí nos ayuda a entender de que la vida cristiana es un progreso constante que no debemos de detenernos en ella. Segunda Corintios 4, verso 16 dice, por tanto, dice, no desmayamos. ¿Qué significa esto? Que no nos detengamos por situaciones que enfrentamos, que no perdamos el ánimo, que no nos frenemos de ir adelante, de crecer, aprender, servir, amar a Dios, consagrarnos, etcétera. Dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, y aquí nos da una esperanza a los que le tienen miedo a la muerte, pensando que la muerte es una desesperanza y es lo contrario para la vida del cristiano. Aunque este cuerpo exterior se desgasta, ¿verdad? Se va desgastando, el cuerpo físico, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y el hombre interior es el alma. Bueno, día a día significa un progreso constante, o le podemos decir perseverancia. Ahora, aquí es donde entramos. Todo lo que le dije hasta aquí era la introducción de la enseñanza, porque la pregunta que nos vamos a hacer para entrar ahora en el tema, ¿qué pasa con un cristiano que no persevera? Es una pregunta importante. ¿Qué pasa si no perseveramos, aunque sea 1% al día? Algo, crecer, aprender, servir a Dios, etcétera. Aquí es donde viene el problema, porque todos, en todo tiempo, vamos en un progreso constante y continuo. Todos. Aquí la pregunta es, ¿hacia dónde va inclinado ese progreso? Retornamos a Mateo 24, 12, si quieren nada más se lo leo rápido. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este texto que leímos como inicio de esta enseñanza, la multiplicación de la maldad, esta expresión de Jesús acerca de la multiplicación
de la maldad se puede entender de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos decir, por la abundancia del pecado, la gente perderá el amor hacia los demás. Se puede entender así. O podemos decirlo así, por la dureza del corazón de la gente, el amor no existirá. Siempre me acuerdo de Chuy García, canta una alabanza que dice, la consagración no existirá, el amor de muchos, ¿verdad? Dice esta tercera definición del texto, podemos leerlo así, por la escasez de la palabra de Dios, el corazón se tornará insensible hacia los demás. La palabra multiplicación en este texto significa acrecentar, pero piense usted en matemáticas. Si usted dice 1 por 1, ¿cuántos son? 1. 1 por 1. Ok, 2 por 2. Está bien, no es una clase de matemáticas. Y si es al que le debo, que calcule así. 2 por 2, 4, ¿verdad? Y vemos ahí un incremento pequeño, ¿verdad? Pero 4 por 4, 16. 16 por 16, 64. Ya. Pues si ven que a medida que nos vamos acercando al fin, las cosas van a ir así rápido para arriba. Y lo estamos viendo. Antes decíamos, en la noticia decían, por ejemplo, quieren aprobar tal o cual ley. ¿Y qué decíamos? No, pero eso no va a ser ahora, eso es en 10 años. Y ahora lo dicen y al otro día la ley aprobada. Así estamos. Es una cosa increíble. Entonces, la multiplicación aquí es algo que va en un incremento rápido, en un acrecentamiento rápido. La palabra enfriar, por otro lado, significa un soplo lento. Fíjense qué combinación. La maldad se multiplica rápido y el enfriamiento del corazón es algo lento, porque la palabra enfriar en el griego significa soplar. Por ejemplo, ¿cuándo le gustan las mashed potato, papa majada? Mi esposa me decía hace unos días, ¿verdad?, que la papa concentra mucho el calor y tiene uno que estar ahí soplando y comiendo, ¿verdad? Aunque otras comidas se enfrían rápido. Y la idea de enfriar aquí es un soplo que no se siente. Entonces, ¿cómo podemos, pregunto, identificar ese soplo en nosotros para que no nos estén soplando? Sencillamente vivir una vida sin perseverar en la palabra. Y comenzamos a cambiar nuestra actitud, y es donde muchos dicen, ¿cómo caí aquí? ¿Por qué me siento que no quiero orar? Se me fue el deseo de congregarme, ya no tengo deseo de leer la Biblia. El soplo lento de la maldad, ahí está. 1 Timoteo 4, versículo 1, la Nueva Biblia Viva lo dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Dice, los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. Ahora quiero que usted escuche lo que dice el texto. La conciencia ni les molesta. Pregunto, ¿está supuesta la conciencia a molestarnos? Bueno, la palabra molestar es inquietar. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo que en los últimos días habrá gente que la conciencia la tendrá cauterizada. La gente perderá la sensibilidad hacia las demás personas. Habrá más amor por los animales que por las personas. El viernes trajeron un perrito y yo ni cuenta me di, en una maletita pequeña, y ese día hablaba yo de poner letreros, ¿verdad? Que cada vez que yo hablaba de que yo pensaba en los letreros de advertencias que hay que poner por la gente, y ya me dieron otra idea, poner allá afuera no animales. Y el viernes estoy predicando y oía y yo pensaba que era Valentina, la hija del hermano Raymond. Y yo voluntariamente la ignoré porque pensé que era ella. Y cuando salgo me dice el hermano, no sé si fue Abraham o Noé, me dijo, ¿sí vio que el que tenía el perrito cuando lo vio usted hizo así, lo escondió? Y yo no lo vi el perrito. Y andaba el hermano con su perrito ahí sentado en la silla recibiendo el perro. ¿Usted cree que recibió al Señor? Bueno, estamos viviendo en tiempos donde se le da más valor a los perros en este país, a los animales, que a las personas. Usted ve los videos, le da una patada a un perro y le cae todo el mundo encima. Le da una patada a una persona y se propaga ese video para likes.
Así estamos. Insensibilidad espiritual, conciencia cauterizada. Fíjense que algo bien curioso es que nuestra conciencia tiene el propósito de juzgarnos o de afirmarnos en cualquier situación. Por ejemplo, cuando usted ve una injusticia, ya sea que usted vea un hombre que golpea a una mujer, cuando usted ve gente en la calle que no ha comido, alguna injusticia, nuestra conciencia produce algo que se puede sentir como una culpa o un dolor. ¿Cuántos sienten ese dolor por alguien en necesidad que no es su familia? Esa es la conciencia. Y nos damos cuenta que ese dolor o ese sentido de culpa, no es que somos culpables por su situación, pero la culpa viene por el pecado que produce esa condición en la que se encuentra esa persona y produce culpa en nosotros, aunque no somos culpables por lo que está pasando esa persona en particular. Pero ese dolor está supuesto a movernos a hacer algo bueno. Y cuando usted hace algo bueno, se va el dolor. Qué curioso, ¿verdad? Usted ve a una persona con hambre, usted va y le compra comida, esa persona se ríe, te da las gracias y tú te vas en paz, ¿sí o no? La conciencia te dice, bien hecho. Eso es increíble, hermanos, pero ¿qué pasa cuando esa conciencia se insensibiliza, es la palabra, o se cauteriza? ¿Qué pasa? Vemos esas necesidades y nos tornamos como robots, nos acostumbramos a ver eso. El peligro de caer en una conciencia cauterizada es que no solo no nos molesta ver este tipo de injusticia, sino que caemos en la parte extrema de golpear a la gente, maldecir a la gente, hasta matar como seres humanos. ¿Se dan cuenta de estas dos injusticias? Está el que mata, el que abusa, el que pelea, y está el que ignora la posibilidad de ayudar a un necesitado. Las dos Dios la ve como injusticia. La Biblia le llama no amar a nuestro prójimo, sencillamente es injusticia. Entonces podemos jactarnos en la noticia cuando alguno abusa de otro, dice yo no haría eso, y Dios te pregunta, ¿qué harías? ¿Te meterías en medio de una situación de alguien que tú no conoces, donde van a matar a alguien, como hace años ya, el jovencito que mataron aquí cerca, que el dueño de la bodega quería protegerlo y exponer tu vida como la expuso el buen samaritano? Es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque lo primero que decimos, no me quiero meter en ese problema, porque no me incumbe. Pero hay una reacción de la conciencia o del Espíritu Santo que a veces nos mueve, aunque nos cause un problema a nosotros. Es algo natural del ser humano, el afecto. Todo eso se está perdiendo, hermanos. Ahora, los abusos, los golpes, las caídas de una persona en el suelo, todo eso genera muchas visitas en los medios sociales. Y esas visitas generan más dinero para las empresas y así estamos. Las cosas que nos deben dar dolor y vergüenza nos están causando gozo, risa y chiste. ¿Saben por qué? Porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Cuando vemos la corrupción, el libertinaje, el abuso de poder, la distribución de las drogas, el desenfreno sexual, la anarquía y rebeldía de los adolescentes, cuando todo esto se manifiesta, mis hermanos, es por una sola razón. Hemos abandonado su palabra. La palabra de Dios es la leña y el fuego que enciende la hoguera en nuestro corazón para mantener el amor vivo. El amor no nace del ser humano, el amor, dice la palabra, Dios es amor. Y si amamos es porque estamos respondiendo humanamente o a la conciencia que Dios puso allí y la hemos guardado sensible, o somos cristianos, el cual el Espíritu produce en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer. Segunda Timoteo capítulo 3. Pablo le sigue advirtiendo al joven Timoteo en la última carta de Pablo. Dice segunda Timoteo 3, verso 12. Dice, quien quiera vivir piadosamente para Cristo Jesús, ¿qué dice? Sufrirá persecuciones. Ahí está la parte del cristiano, donde sabemos que al querer hacer lo correcto nos va a producir un problema. Y la misma insensibilidad del corazón nos impulsará a decidir por no hacer lo correcto. Dice el verso 13, pero las personas perversas y engañadoras irán de mal en peor.
seguirán engañando a muchos y ellas mismas serán engañadas. ¿Se da cuenta en este texto que hay un progreso, de que todos vamos en un progreso continuo? Miren, acuérdese siempre de esto. Hay cristianos que piensan que le pueden dar a pausa y luego a play. ¿Sí saben lo que quiero decir? De repente me voy a tomar un tiempo. Siempre me acuerdo de no sé si era hermano, pero bueno, visitaba la iglesia y le llevó una carta al pastor, el que era mi pastor, y le dijo: pastor, me voy de vacaciones por 3 meses. Y el pastor le dice: que te vaya bien, gloria a Dios. ¿Dónde vas? ¿A tu casa, a tu familia, allá en tu país? Y le dice: no, me voy a tomar 3 meses de vacaciones del cristianismo. Así dijo. Y el pastor lo miró y le dijo: ¿what? Y nos quedamos así como 3 meses de vacaciones. Ahora bien, sí da risa porque él fue honesto, ¿sí o no? Pero nosotros tomamos vacaciones sin aviso. Una semana sin leer la Biblia, sin orar, sin congregarme, sin nada. Y vacaciones cristianas, ahí están. El resort de los incrédulos. Bueno, ¿hacemos eso, sí o no? Tomamos algunos de un día, otros de un mes, otros de 4 meses. Algunos dicen: pastor, tranquilo, yo voy a volver al camino. Como si dependiera del todo de nosotros el estar guardados bajo la sombra del Omnipotente. Se nos olvida que dependemos de Dios. Corremos un peligro al ignorar lo siguiente, hermanos. Si no crecemos cada día en el culto racional de la vida cristiana, el cual es vivir una vida rendida al Señor, vivir una vida consagrada al Señor y una vida que le agrade al Señor en todo, nuestra vida tomará un rumbo de muerte sin darnos cuenta. A mí me da miedo este tema porque, como les decía anteriormente, la vida tiene un curso que no se detiene. La vida lleva un ritmo o un progreso constante que no se detiene para nada. O vamos camino a la vida eterna o vamos camino a muerte. O estamos en el camino ancho o en el camino estrecho. O vivimos en la bendición de Dios o en la maldición del pecado. Esas son las dos opciones. Nos confundimos porque el pecado es multicolor, en sentido figurado, y el camino de Dios es blanco. Pero la vida en el mundo es todo. ¿Cuántos grises hay? Usted nada más mire, hay millones de grises entre blanco y negro. Cuando usted se sale del blanco y da un paso al gris clarito que parece blanco, ya usted está fuera. Esa es la idea en colores de cuando nos apartamos del Señor. Todo, mis hermanos, tiene un progreso constante. Todo, el crecimiento de los niños, el crecimiento de las plantas, el tiempo no para. Adelantaron 1 hora, ¿verdad? Retroceso, ¿verdad? Pero eso es no es que se adelantó ni se atrasó, ¿verdad? Eso es por el giro de la tierra, ¿verdad? Aquí porque oscurece más rápido, ¿verdad? Por el trabajo se inventaron eso. Todo, mis hermanos, va en constante crecimiento. El tiempo no para, como decía, los días continúan, todos envejeceremos. ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes dicen amén, ¿verdad? La tierra seguirá dando vueltas, en fin, todas las cosas van en un progreso continuo. Del mismo modo, la vida cristiana lleva un curso continuo. Usted y yo somos los responsables de que nuestro progreso en la vida cristiana, de nuestro crecimiento en la palabra, de buscar la presencia de Dios, porque sí sabemos que dice la Biblia que el crecimiento lo da Dios, pero Dios no puede dar crecimiento cuando no hay agua o semilla. Si no sembramos y si no regamos, el crecimiento no lo va a dar Dios. Usted y yo sembramos la palabra, regamos por la palabra, y cuando Dios ve que hay agua y semilla, Él da crecimiento. Pero si usted y yo no tenemos la palabra en el corazón y Dios mira tu tierra y dice: no hay semilla, ¿a qué le va a dar crecimiento? Quizás hierba mala. ¿Sí ve que crece sola? Los que tienen casa saben lo que estoy diciendo, que eso molesta. La hierba mala que tú la cortas y crece. La cizaña crece sola. Si la palabra de Dios, mis hermanos, no abunda en nuestros corazones, nos tornaremos insensibles al pecado, insensibles a la voluntad de Dios, insensibles hacia los demás, insensibles a escuchar la voz de Dios.
La mayoría de los cristianos, si usted hace una encuesta, no saben distinguir la voz de Dios. No saben cuando Dios le habla. ¿Sabe lo que dice eso? De que ese cristiano no vive una vida o un estilo de vida de obediencia. Porque la sensibilidad de escuchar la voz no se desarrolla por estudiar la Biblia, venir a la iglesia, etcétera, sino por obedecer la palabra. Cada vez que tú escuchas esa voz que tú sabes que es Dios y tú obedeces, la segunda vez tú dices, ya la oigo más, y obedeces, y la tercera la oigo mejor y obedeces. Y es la obediencia que nos afina el oído para distinguir esa voz de Dios. Miren, cuando usted conoce a una persona por primera vez, el primer día que esa persona le llama por teléfono, usted le dice, ¿quién me habla? ¿Sí o no? Porque usted está conociéndola, pero ya la segunda, la tercera, ya usted hasta si respira dice, yo sé que eres tú. Por la relación que hay, ¿sí o no? A veces mi esposa y yo bromeamos así, queriendo cambiar la voz, a ver si nos engañamos en broma, claro. Y ella me dice, mi amor, dime. Porque imagínate, o sea, ¿cómo la voy a engañar si vivimos juntos? En fin, mis hermanos, el peligro de la insensibilidad espiritual, el primer paso, escuche bien, para caer en la insensibilidad espiritual inicia cuando abandonamos su palabra. Comienza con solo dejar de leer su palabra. Luego dejamos de orar y así de manera sucesiva caemos en la insensibilidad de aún acercarnos a Dios. Se hace pesado. ¿Sabe usted, hermanos? Es algo que yo lo he analizado en mi vida cristiana y lo hemos estudiado. Querer orar, querer estudiar la Biblia, querer congregarnos es un fruto producido por el Espíritu Santo. Escuche bien lo que dije. Todo lo que hacemos como cristianos es producido por el Espíritu. Cuando decimos, fíjense que no decimos tengo un deseo de orar, decimos tengo que orar. Es una orden del Espíritu. No decimos, ay, me da deseo de congregarme, necesito congregarme. Hay una diferencia. Ahora usted dice, tengo un deseo de un pastel o de una carne frita o no sé qué. Eso es deseo deleitoso. Pero nosotros respondemos negándonos al anhelo del Espíritu. ¿Por qué nos sentimos culpables cuando no oramos? Porque desobedecimos y contristamos al Espíritu Santo. Nos tornamos insensibles, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Fíjense lo que dice el autor a los Hebreos refiriéndose del pueblo que el Señor sacó de Egipto. Conocemos la historia, ¿verdad? Serviría hasta para un tema, 11 días en 40 años por rebeldía. Increíblemente, yo hice el cálculo de días y eran 11 días comparado con aproximadamente 14,000 días. 11, 14,000. Fíjense la diferencia. Y fueron 13,000, ¿verdad? Y tanto diferente por no obedecer y someterse a la palabra. Hubiesen pasado en 2 semanas, pero pasaron 40 años allí. Hebreos 3:7, refiriéndose a este pueblo, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí la palabra endurecer tiene el sentido de cuando escuchas una orden y tú decides no obedecerla. Y el corazón se hace duro porque cada vez que desobedecemos a la voz de Dios, el corazón crece, se cauteriza y crece en dureza. Esa es la idea. Se pone duro, poco a poco se va endureciendo. Lo que nos sensibiliza a la voz de Dios es la constante y práctica obediencia de cada día. Dios te dice, haz esto, tú lo haces. Y la voz de Dios se va haciendo más clara en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque se convierte en un hábito. Pero si yo cierro mi corazón a la palabra, el corazón se endurece y llega un momento que Dios nos deja. Y ahí sí es verdad que nada más nos queda la conciencia cargada, la memoria de que el Señor me salvó y los que te predican el Evangelio y oran por ti. Pero mientras tanto el Señor dice Romanos 1, los entregó a una mente reprobada, porque no tomaron en cuenta al Señor. Dice el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Por qué dice me tentaron y me probaron? Porque llegó un momento que ellos desobedecieron, hicieron tantas cosas que exasperaron a Dios. El Señor se llenó de ira por su conducta. Pero su longanimidad, su paciencia extendida, duró 40 años. Si Dios te dice, mira, te voy a dar un plazo de 11 días para hacer esto. Fíjense, Dios extendió su paciencia 40 años. Cuando se anunció el juicio del diluvio, pasaron 100 años. Imagínense, 100 años pasaron de paciencia. Y ya cuando llegó el diluvio, pues podemos decir merecidamente, porque pasó un tiempo. Ahí vemos que en esos tiempos estaba Matusalén, ¿verdad?, que vivió casi 1000 años. Y según los estudiosos, no tenemos un dato así, ¿verdad?, pero podemos asumir que la edad de Matusalén, 965 años, representa la paciencia de Dios, porque nosotros sabemos que son 100 años porque desde el día que le dijo a Noé hasta el arca pasaron 100 años y vino el diluvio. Pero no pensamos en los otros 800 años de paciencia que ya el Señor veía. Desde el capítulo 6 dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. A veces ignoramos eso. Dice el versículo 10: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, no han madurado, no han entendido. Esa es la idea. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y nos da aquí el consejo a nosotros, la exhortación: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La vida cristiana, hermanos, cuando nacemos de nuevo, inicia una transición de deseos, de anhelos, de sentimientos. Lo que antes amábamos en el mundo que nos gobernaba, el Señor lo transforma para que amemos su voluntad y su palabra. En el libro de Números 11 dice que este pueblo tenía un vivo deseo todavía de Egipto o por Egipto, y no se enfocaban en la meta, caminaban hacia adelante pero con los ojos hacia atrás, porque el corazón se había quedado en Egipto. Dice el versículo 13: antes exhortaos los unos a los otros, ¿cuánto? Cada día. ¿Sí ve que es un progreso? El día que no lo hacemos, perdemos puntos espirituales, por así ponerlo. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, podemos decir se insensibilice por el engaño del pecado. 11 días se tornaron 40 años por su rebeldía. Mis amados, se repite la historia. El Señor nos libertó del mundo y del yugo del pecado, nos metió en el proceso de la vida cristiana, nos ha traído a lugares donde solo Dios es suficiente, pero así como el pueblo que salió de Egipto, todavía cargamos con un vivo deseo por el mundo y sus placeres. Esa es la lucha diaria. Andamos con Cristo, pero mirando hacia atrás, así como el pueblo a quien Moisés sacó de Egipto y a quien Dios sustentó en el desierto, pero sus corazones nunca salieron de Egipto. ¿Sabe que, antes de terminar, digo esto en paréntesis, la idea es que una persona reciba a Cristo, al nacer de nuevo sea discipulada, para que esa persona se encargue de predicarle a otros y seguir alcanzando a los perdidos. Pero estamos en tiempos donde la gente acepta a Cristo y se queda ahí, y ya al no ser discipulada, esta persona no sirve para enviar o para que le predique a los demás y sigan llegando más personas al reino de Dios. Nos quedamos enredados en las cosas de niños y no crecemos. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos, para que podamos ir adelante y predicarle a los demás. Pero si yo me paso mis 40 años, espiritualmente hablando, en mi rebeldía, no puedo entrar al lugar donde Dios me quiere llevar para alcanzar a más personas, porque no avanzamos y no crecemos. Quiero volver a Ezequiel 36. Ahí concluimos. Ezequiel 36, verso 25. Ahora sí le voy a leer la versión Reina Valera.
En el verso 25, si se acuerda cuando Jesús le dice a Nicodemo, le dice, el que no nace de agua y del Espíritu, algunos lo traducen como el bautismo, pero no, ¿verdad? No somos limpiados en el bautismo, estamos haciendo un acto simbólico de morir, ¿verdad? Para recordar que un día enterramos al viejo hombre, eso es simbólico nada más. Pero el agua aquí es espiritual, el agua aquí es el Espíritu limpiando nuestro corazón a través de la obediencia a la palabra. Dice primera de Pedro 1:22, dice, purificando vuestras almas por la obediencia. Así es como Dios nos limpia. Si no hay obediencia, no hay limpieza, eso significa que seguiremos en desobediencia, porque el sucio espiritual en el corazón es lo que produce la desobediencia. Amén. Y aquí dice Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esta palabra tiene el sentido de todos los deseos malignos, pecaminosos que cargamos en el corazón. La malicia del corazón, limpiar todo eso. Comenzamos a ver esa pureza, ya no vemos las cosas como antes, con malicia, con doble sentido, con desenfreno sexual, ya eso se va limpiando. Y luego dice, y todos vuestros ídolos. Dios nos ayuda a romper el yugo de los ídolos, ya sea el dinero, la familia, el trabajo, mi identidad, cualquier ídolo que tengamos. Ahí está la limpieza. ¿Se acuerdan cuando en Juan 13 el Señor le lava los pies y dice Pedro, Señor, báñame completo, lávame completo, ¿verdad? Jesús le dijo, ya ustedes están limpios por la palabra. Nada más necesitan cada día lavarse los pies. Es el progreso, porque nos ensuciamos todos los días por el pecado. Dice el verso 26, quiero que noten tres partes aquí, hay tres versos, ¿verdad? El 25 habla de limpieza, el 26 habla del nuevo nacimiento y el 27 habla del depósito de la presencia de Dios en nosotros como templo del Espíritu Santo. Esa es la idea. Dice el 26, os daré corazón nuevo, y aquí corazón puede referirse a una voluntad nueva y un deseo nuevo, ¿verdad? Por eso les decía, quien produce el deseo es el Espíritu. Y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré espíritu nuevo, aquí habla de la vida de Dios, la capacidad de vivir la vida cristiana, pero espíritu en este contexto está hablando de la mente de Cristo que leímos en 1 Corintios 2. Que ese espíritu con E minúscula se comunica con Dios, espíritu E mayúscula, como Romanos dice, el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. Y por eso es que cuando obedecemos la palabra nos hacemos más sensible a vivir en el Espíritu para escuchar la voz de Dios más claramente. ¿Sí entienden eso? Para que no tengamos un corazón de piedra, como dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sabe usted que una de las marcas que hemos nacido de nuevo es que comenzamos a sentir más carga, más dolor por la injusticia y los perdidos? Comenzamos a sentir dolor por el pecado, y eso es bueno, aunque duele, es bueno. ¿Cuántos de ustedes le gustaría que Dios le quite el dolor por sus hijos? ¿Verdad que no? Porque eso sería no amarlos, porque el amor produce, el amor es ¿qué? Sufrido. Entonces Dios produce en el nacido de nuevo un deseo nuevo y un interés por ayudar, salvar y predicarle a aquellos que no cargan con nuestro apellido, los del mundo que no son cristianos. Entonces, es una oración que debemos decir, Señor, dame un corazón sensible, pero obedecer cuando Él nos manda. Dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora fíjense bien, Dios, ¿cuántos se acuerdan de Lucas 11, si no me falla la memoria? Dice, cuando el espíritu inmundo sale de la casa, dice que queda adornada, limpia y barrida. Bueno, ahí está la limpieza. Cuando alguien viene a Cristo, es limpiado, el espíritu entra y nace de nuevo. Es algo ya, es un solo tiro, como dicen por ahí, al instante. Pero nos damos cuenta que ya el texto dice, ya Cristo limpió la casa, nuestra alma, nuestra vida. Luego nos da un corazón y espíritu nuevo. Y luego ¿quién entra? El Espíritu Santo a convivir ahora. Somos templo, dice 1 Corintios 6, templos del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, pondré dentro de vosotros. Jesús profetizó esto, dijo,
El Espíritu está con vosotros y pronto estará en vosotros, el nuevo nacimiento. Dice, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense, aquí hay dos cosas importantes. Dios deposita su Espíritu y ese Espíritu Santo, el que aparece ahí con E mayúscula, es el de Dios, es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí es donde sabemos, y por eso es que sabemos, que cuando alguno dice escuché la voz de Dios, se está refiriendo a la voz interna del mismo Espíritu que se comunica con nosotros. ¿Cómo identificamos o distinguimos esa información? Cuando estudiamos la Biblia. Si usted nunca ha comido chocolate, no le puede dar deseo de comer chocolate, ¿verdad que no? ¿Sí entienden ese ejemplo? ¿A cuántos le gustan qué le digo, mi amor? Como la comida que le gusta a mi abuela, chen chen. ¿A quién le gusta el chen chen aquí? ¿Sí come chen chen, hermana? Porque es dominicana. Pero si ve que ni se le aguó la boca, ni pensaron en nada, no saben si es verde, amarillo, no tienen anhelo por lo que desconocen. Pero el Espíritu comienza a producir un deseo y luego tú dices, ay, el Espíritu me está moviendo a que perdone, porque ya tú leíste que dice, el que no perdona el Padre no lo va a perdonar. Entonces, acomodamos lo espiritual que el Espíritu produce con lo espiritual que dice la Biblia. Esa es la idea. Pero la insensibilidad espiritual llega a nosotros cuando el Espíritu te habla y el Espíritu te habla y progresivamente apagamos el Espíritu, como dice 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu, no lo ignores, no lo deseches, no lo rechaces. Cuando escuches algo, de inmediato miren, yo sé que hoy usted se va con una lista a su casa, tengo que arreglar esto, mejorar aquí, crecer aquí. Haga una lista de agenda y planifique su obediencia. Lo que Dios te habló a ti, anótalo y llévalo a cabo. Y ya el próximo domingo viene otra instrucción. Pero luego se nos acumula una lista de instrucciones, no la obedecemos y llega un momento que nos cansamos de la iglesia. ¿Por qué? No porque Dios haya faltado, sino porque hemos ignorado todo este tiempo lo que Dios nos dice. Hermanita, tienes que hacer esto. Ay, pastor, es que es difícil. Hasta ahí llegamos. Hermano, tiene que trabajar en esta área. Sí, pastor, sí, y no lo hace. Ahí viene la insensibilidad espiritual. Este mundo está creciendo rápidamente en esa sensibilidad, está perdiendo la humanidad, el afecto natural se está muriendo. Imagínense si la iglesia también lo pierde, ¿dónde quedaríamos? Nos encontraríamos como Gedeón escondidos por miedo a los madianitas, espiritualmente hablando, hermanos. Esto es algo que debe llevarse a cabo cada día. Dios nos ha limpiado, Dios nos ha dado un nuevo corazón, Dios nos ha dado una nueva mente o mente nueva y Dios ha depositado de su Espíritu en nosotros. Ignorar la voz del Espíritu, rechazar la orden del Espíritu, obviamente es lo que nos conlleva a una insensibilidad espiritual. Esto espero que le haya infundido un poco de temor como lo hizo conmigo y tomemos carta en el asunto. Amén. Póngase de pie, por favor. La semana tiene 168 horas. Usted por el momento ha recibido 1 hora de instrucción y si le sumamos la alabanza, 2 horas. Son 166 horas que le quedan para obediencia. Y yo sé que le agregué la de estar dormidos, pero ya usted hace el ajuste. Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. En una ocasión Jesús habló de la parábola del sembrador y allí calificaba 4 tipos de corazones. Hay un corazón cerrado, endurecido, que la semilla queda en la superficie y no entra. Esa es la palabra que viene el enemigo y se la lleva. La segunda tierra es la tierra pedregosa, que aún la semilla entra y en el momento la palabra se recibe con gozo, pero los afanes de la vida, la preocupación por las cosas de esta tierra ahogan la palabra. Pero luego había una tercera tierra y es el corazón que ama
los placeres y las cosas materiales de este mundo. Es el corazón espinoso que también ahogan la semilla. Pero hay un cuarto corazón, y es el que yo quiero creer que todos aquí tenemos. Ese corazón bueno que no se endurece, sino que abre la tierra y recibe la semilla. Es el corazón que aún viendo las piedras la saca, la limpia. Aún viendo espinas allí también la echa fuera, limpia la tierra de todo eso. Y viene a ser esa buena tierra que recibe la semilla que produce al 30, al 60 y al 100. Tu palabra, Señor, nos ha enseñado, instruido de que cualquiera podemos caer en la insensibilidad espiritual. Cualquiera de nosotros, Señor, sin excepción de ninguno. Pero tú, mi Dios, nos has dado tu espíritu, tu palabra, la iglesia local, los hermanos, un sinnúmero de cosas que nos ayudan a permanecer despierto. De alguna manera me llega el mensaje, por una calcomanía, por un mensaje en la televisión, por un texto que alguien posteó en Facebook, por la oración de la iglesia, por la invitación de un hermano, un tratado que me dan en la calle. De alguna manera tu invitación está allí, Señor. Y por eso te pedimos, Padre, que no nos abandones, no nos sueltes, Señor. No nos dejes ir, Señor. En ti es de la única manera que podemos sobrevivir, Señor. En ti encontramos la fuerza. En ti encontramos la esperanza. Eres tú quien produce el amor correcto de yo amar a mi familia, a mis amigos, a mi vecino, aún mi enemigo. El amor es un poder que viene de ti, Señor. Por eso le decías a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, entonces podrán y tendrán la capacidad de morir por mi causa. Mirarán como Esteban al enemigo en su cara mientras nos apedrean y diremos: no le tomes en cuenta este pecado. Ese es el tipo de amor que queremos, Señor. Perdónanos por ser insensibles. Perdónanos por concentrarnos nada más en los nuestros. Y quizás hemos sido egoístas, Señor, enfocado en lo que a mí me interesa, en lo que a mí me duele, en los míos y no en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser como los discípulos que soltaron la red. Al instante que Jesús los invitó, soltaron la red y no tenían nada. Lo único que tenían era o los peces que pescaron allí o Jesús, uno de los dos. Y ellos optaron por seguirte a ti, Señor. Queremos caminar contigo hasta el final. Ayúdanos, Señor, que podamos sacar tiempo para hablar contigo en el secreto de nuestro cuarto, Señor. Que forjemos esa relación íntima, Señor, tú y yo. Ayúdanos, Señor. Estamos en tiempos muy duros, Señor, donde las compañías y empresas están trabajando cada día para desenfocarnos de ti, Señor. El entretenimiento, Señor, es tan fuerte que aunque podemos decir que no es malo, debemos ser honestos en decir: muchos no tienen la capacidad de resistir eso. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a amarte más, a crecer en esa relación íntima, Señor, a vivir cada día dispuestos a morir por causa de tu evangelio y de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. No nos dejes, Padre. Guárdanos en el hueco de tu mano, porque somos como el heno, Señor. Somos como la paja en el desierto, que cuando azota el viento, Señor, nadie lo para. Y así va el heno, movido por ese viento, sin poder agarrarse, sin poder fundamentarse. Es cuando tú lo tomas en tu hueco, Señor, en el hueco de tu mano, que encontramos ese cuidado, esa protección y sustento, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pase buen resto del domingo.